Alabado sea el nombre del Señor. En este tiempo bendigo sus vidas, bendigo sus familias, sus ministerios y gracias por compartir un tiempo de lo que es la lectura correspondiente para este capítulo en el día de hoy. Y será el Salmo, entraremos a leer el libro de los Salmos y para ello comenzaremos con el Salmo 1, cuyo título de esta escritura tiene el justo y los pecadores, y dice de la manera siguiente: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Indiscutiblemente que a su debido tiempo creció en Egipto un maestro llamado por muchos el Hijo del Hombre y por otro Amenemope. Este vidente exaltó la conciencia a su más alta cúspide de arbitraje entre el bien y el mal. Enseñó el castigo por el pecado y proclamó la salvación mediante la intervención de la deidad. Amenemope enseñó que la riqueza y la fortuna eran dones de Dios, y este concepto coloreó profundamente la filosofía hebrea que surgió más adelante. Este noble maestro creía que la conciencia de Dios era el factor determinante de la conducta, que cada momento debía vivirse en la comprensión de la presencia de Dios y de la responsabilidad que se le debía. Las enseñanzas de este sabio fueron posteriormente traducidas al hebreo y se tornaron el libro sagrado de este pueblo mucho antes de que se introdujera la escritura como el Antiguo Testamento. La predicación principal de este buen hombre tuvo que ver con instruir a su hijo en la rectitud y honestidad en las posiciones gubernamentales de confianza, y estos nobles sentimientos de antaño harían honor a cualquier estadista moderno. Este hombre sabio del Nilo enseñó que las riquezas crecen alas y vuelan, que todas las cosas terrenales son envanecientes. Su oración más sentida era: sálvame del temor. Él exhortó a todos a que prestaran oído sordo a las palabras de los hombres para escuchar en cambio los actos de Dios. En sustancia enseñó: el hombre propone, pero Dios dispone. Sus enseñanzas traducidas al hebreo determinaron la filosofía del libro de los Proverbios del Antiguo Testamento. Traducido al griego, colorearon toda la filosofía religiosa helénica subsiguiente. El filósofo alejandrino más reciente, Filón, poseía un ejemplar del libro de la sabiduría. Amenemope supo conservar la ética de la evolución y la moral de la revelación, y en sus escritos la transmitió a los hebreos y a los griegos. No fue el más grande de los maestros religiosos de la época, pero fue el que tuvo más influencia en cuanto tiñó el pensamiento ulterior de los eslabones vitales del crecimiento de la civilización occidental. Los hebreos, entre quienes evolucionó la cumbre de la fe religiosa occidental, y los griegos, que desarrollaron el pensamiento filosófico puro hasta su más alto nivel europeo. En el libro de los Proverbios hebreos, los capítulos 15, 17, 20 y 22, verso 17 hasta el capítulo 24, verso 22,
fueron tomados casi textualmente del libro de la sabiduría de Amenemope. El primer salmo del libro de los salmos hebreos fue escrito por Amenemope. Es decir, este salmo que acabamos de leer, que es el Salmo 1. Claro, bajo el liderazgo de sus jeques y sacerdotes, los hebreos se volvieron vagamente establecidos en Palestina, pero pronto volvieron a la oscura creencia del desierto y se contaminaron con la práctica religiosa menos avanzada de los cananeos. Se volvieron idólatras y licenciosos, y su idea de la deidad cayó muy por debajo de los conceptos egipcios y de Mesopotamia, que estaban siendo mantenidos por ciertos grupos de salenitas sobrevivientes y que están registrados en algunos de los salmos y en el así llamado libro de Job. También tenemos lo que es el libro de los jueces, en los cuales hay una expresión muy frecuente donde dice que no había rey en aquello entonces y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora bien, los salmos son obras de una veintena o más de autores. Muchos fueron escritos por maestros egipcios y mesopotamios. Durante estos tiempos, aunque en el Levante se adoraba a los dioses de la naturaleza, aún existía un buen número de gente que creía en la supremacía de lo que Melquisedec estuvo pregonando, que fue al Elión el Altísimo. Ninguna colección de escritos religiosos expresa la devoción y la idea inspiradora de Dios con tanta riqueza como el libro de los Salmos. Y sería muy útil si al leer esta maravillosa colección de literatura de adoración se considera la fuente y la cronología de cada himno, separando de alabanza y de adoración, recordando que ninguna colección individual cubre una gama tan grande de tiempo. Es el libro de los Salmos, es el registro de los conceptos variantes de Dios, de los creyentes en la religión de Salem, en todo el Levante, y abraza el entero periodo de Amenemope, desde Amenemope hasta Isaías. En los Salmos, Dios está descrito en toda la fase de concepción, desde la idea burda de una deidad trivial al ideal vastamente ampliado de los hebreos más recientes, en lo que Yahweh está retratado como un gobernante amante y un padre misericordioso. Cuando se le considera así, este grupo de salmos constituye la colección más valiosa y útil de sentimientos de devoción jamás rendida por el hombre hasta los tiempos del siglo XX. El espíritu adorador de esta colección de himnos sobrepasa al de cualquier otro libro sagrado en el mundo. Fueron los misioneros de Salem del período siguiente al rechazo de sus enseñanzas quienes escribieron muchos de los salmos del Antiguo Testamento, inscribiéndolo en piedra allí donde los sacerdotes hebreos de tiempo más reciente lo encontraron durante su cautiverio y posteriormente lo incorporaron en la colección de himnos descritos adscrito a los autores judíos. Estos hermosos salmos de Babilonia no fueron escritos en los templos de Bel-Marduk, fueron obra de los descendientes de los misioneros salenitas que en tiempos anteriores ofrecieron contraste estos libros con respecto a la enseñanza de los sacerdotes, que era prácticamente magia. El libro de Job es un reflejo bastante bueno de las enseñanzas de la escuela de Salem en sí y en toda Mesopotamia. Mucha de la cultura religiosa de Mesopotamia abrió camino en la literatura hebrea y su liturgia por Egipto a través de los trabajos de Amenemope y Canatón. Los egipcios conservaron notablemente las enseñanzas de las obligaciones sociales derivadas de los mesopotamios, anditas más primitivos y pérdidas en gran parte por los babilónicos y
perdida en gran parte por los babilónicos más recientes que habitaron en el valle del Éufrates. Es decir, que los salmos, mucha gente lo utiliza precisamente como un aliciente, como cuando se ven en ciertas condiciones, y no debería de ser así, sino que más bien debe de utilizarse desde el punto de vista de adoración más sublime al Señor. No tener un salmo para cada momento cuando nos vemos en apriete. También debemos de tener salmos y declararlos cuando estamos regocijados y cuando estamos en una actitud de adoración y para agradecerle a Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y quiero hacer una oración precisamente para que el Señor nos revele los niveles de adoración que debemos de mantener ante su presencia. Señor, te adoramos y te glorificamos, te bendecimos. Gracias, Padre, porque nos da esta oportunidad de poder de alguna manera presentarnos delante de ti. Ayúdanos a que cada día tengamos un corazón agradecido, un corazón que confiese a través de los labios lo que sentimos por ti. Permítenos discernir y permítenos adjuntarnos con aquellos que en un momento, hace muchos años, tuvieron esa capacidad de expresar agradecimiento por lo que tú estabas haciendo a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente hijos tuyos, agradecidos y conscientes de que vamos caminando hacia la perfección, hacia tu presencia, hacia el paraíso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, será hasta una próxima. Dios les bendiga abundantemente.